tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Ha llegado el momento de hablar de un tema que estaba quedando pendiente, pero teníamos que comentar, teníamos que explicar. Vamos en este video a resolver bastantes preguntas que tienen que ver con un solo tema, el APEC. ¿Qué es el APEC? ¿Qué es la cumbre del APEC? ¿Por qué es importante? Estas preguntas y además algunas polémicas como por ejemplo, ¿por qué no debería desarrollarse el APEC en el Perú? Son las que vamos a resolver, son las que vamos a explicar en este video. La cumbre del APEC está próxima a desarrollarse en este mes de noviembre y como todos ya sabemos, la sede de este año va a ser Perú, en específico algunas ciudades de Perú que ahora vamos a explicar cuáles son. Y al respecto han surgido algunos cuestionamientos, algunas preguntas, algunas polémicas que tienen sustento, que no tienen sustento, que pueden ser lógicas o no. Entonces, para resolver esas preguntas vamos a empezar primero con lo básico. ¿Qué es el APEC? Asia Pacific Economic Cooperation, Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico traducido al español. Es básicamente un foro económico que busca unir o busca formar vínculos o busca formar lazos entre economías, no vamos a decir estrictamente países, aunque podríamos considerarlo como países, pero vamos a hablar de economías que son parte de la costa de esos territorios, del Océano Pacífico y de Asia, del lado que da al Océano Pacífico precisamente. Este foro fue fundado en el año 1989 por Australia y Japón, que fueron las dos economías que comenzaron este foro. Tiene como propósito el desarrollo económico equilibrado, sostenible e innovador y seguro entre los países o economías miembros, ¿ok? Esto es el APEC. A ver, para que se vea la magnitud de su importancia, y acá hay una cifra interesante, en el 2022 las 21 economías que forman parte del APEC representaron el 62% del PBI mundial. Eso quiere decir 2/3 de la economía internacional. Por otro lado, el 48% del comercio global y el 38% de la población del planeta salen de este conglomerado de economías, de este conjunto de economías, de poderes económicos, de países en algunos casos. Entonces, estamos hablando de un sector territorial vinculado por las costas del Océano Pacífico que maneja el 62% del PBI mundial en los últimos años, o sea, 2/3. Estamos hablando de una, como unión, una potencia pues económica, ¿no? ¿Cuáles son los países miembros? Australia, Brunei, Canadá, Chile, República Popular China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, República de Corea, que es Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, que este año va a ser la sede, que es el anfitrión, Filipinas, Rusia, Singapur, China, Taipei, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. 21 economías, 21 países, aunque 3 derivan de China, de la inversión china, pero se trata de 21 economías que forman parte de este foro. Entonces surge la pregunta de qué es la cumbre del APEC. La cumbre básicamente es la reunión anual, es precisamente la cúspide de este conjunto de reuniones, porque el APEC no solamente es una cumbre de una semana, de 10 días, es un conjunto de reuniones que se van dando durante todo el año. Ya ha habido reuniones en Perú, en Trujillo, en Arequipa, ya ha habido reuniones a lo largo del año, incluso el año pasado. Pero la cumbre es la semana o los días donde los líderes económicos del foro, los jefes de Estado de los países miembros, de las economías miembros, se reúnen. El año pasado la reunión fue en San Francisco, en Estados Unidos, y se escogió el Perú para este año. Y ahora, a partir del 10 de noviembre, se llevará a cabo la cumbre, la reunión de líderes anual en el Perú. Ahora, vale recordar que Perú forma parte de este foro desde 1998. La pregunta que surge luego de esto es, ¿por qué se escogió Perú? Miren, esta va a ser la tercera vez que Perú es la sede, que Perú organiza la cumbre anual del APEC. Ya fue anfitrión en el 2008 y en el 2016 en los gobiernos de Alan García y Pablo Kuczynski. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿por qué en Perú? Se escogió Perú no al azar, sino por algunos argumentos. Por ejemplo, para fortalecer las relaciones
de la costa peruana, que está en el centro de la región sudamericana, en el centro del lado de Sudamérica que da con el Océano Pacífico, para fortalecer las relaciones con Asia, para recuperar la economía post-pandemia con respecto a Sudamérica, para firmar acuerdos comerciales y porque Perú tiene la presidencia pro tempore del grupo de países que ocupan la costa del Océano Pacífico en América. Ahora, en el 2021 se anunció la organización de la cumbre en Perú. En el 2023 se confirmó. En el 2022, por ejemplo, el primer ministro de Tailandia, que es el presidente de APEC, fue quien corroboró que se iba a llevar a cabo en el 2024 la cumbre en el Perú. Las ciudades que han sido escogidas como sede son Trujillo, Arequipa, Lima, Cusco y Pucallpa, o sea, 5 ciudades, ¿ok? Ahora, la pregunta que surge luego es, ¿quiénes van a venir? Hemos mencionado que son 21 economías, 21 países, por lo tanto, sería lo normal que vengan 21 líderes, 21 autoridades o mandatarios de estos países. Solamente 14 de 21 economías han confirmado su participación. La semana pasada se sabía que eran 11. Esto manifestaba cierta preocupación porque si varios todavía no han confirmado su asistencia o han dicho que no van a venir, es por tema de accesibilidad y seguridad netamente. O sea, porque la seguridad de los altos mandatarios que podrían venir no está garantizada y porque Perú no es precisamente un país o no son ciudades las que tiene Perú que se caracterizan por los fáciles accesos a través de sus vías. Entonces, por las demoras que puede haber, por la inseguridad a la que se presta, porque no se pueden brindar las garantías de seguridad necesarias para que vengan, es que no se ha confirmado aún la asistencia de 7 líderes o en algunos casos han dicho que no. La presencia de Joe Biden, presidente todavía de Estados Unidos, que mañana justo es la elección, aún está en veremos. Se habla de que podría venir Kamala Harris, que es su vicepresidenta, pero mañana se realiza la elección donde ella es candidato. Si ella gana o pierde, esto podría complicar bastante el hecho de que Kamala Harris pueda venir. En todo caso, se estaría hablando de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, podría venir. De estos líderes de Estados Unidos en exactitud vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, Lula da Silva no forma parte de Brasil del Foro Económico APEC, pero fue invitado. Sin embargo, Lula da Silva dijo que no iba a asistir, que tenía que asistir a otro foro más adelante y que preferiría asistir ahí. Claudia Sheinbaum de México tampoco va a venir por los evidentes conflictos que hay diplomáticos entre Perú y México, porque a México se le ocurrió asilar a la familia del delincuente Pedro Castillo. Ahora, algo importante, Xi Jinping, presidente de China, llegará el 14 de noviembre al Perú para inaugurar el megapuerto de Chancay y luego unirse a las actividades de la cumbre del APEC. De Xi Jinping vamos a hablar en detenimiento más adelante también del megapuerto de Chancay porque, aunque son dos temas completamente distintos, tienen un vínculo bastante estrecho. También van a venir autoridades de Japón, Malasia, Corea del Sur e Indonesia, de Tailandia, o sea, van a venir 14 de los 21 líderes que deberían asistir. Ahora, una vez visto lo básico, lo técnico, tenemos que hablar ya, pasar a la parte más sesuda, ¿ok? La importancia del APEC como foro, no como cumbre, sino como foro. Cuando en 1998 el Perú ingresa al foro, el arancel promedio era del 16,9%. Hoy en el 2024 el arancel promedio entre la relación con estos países o economías es del 5,3%, o sea, se redujo el arancel. Por ejemplo, para cuando Perú ingresó en el año 98, habían 20 tratados de libre comercio. Hoy son 175. Por ejemplo, el canciller Hermes Schaller Salcedo, ayer en el diario El Comercio, dijo lo siguiente: desde mediados de la década pasada, la creciente rivalidad comercial y tecnología entre las economías APEC más importantes, los efectos sin precedentes de la pandemia y la aceleración del cambio climático plantearon la necesidad de redefinir la agenda del foro. Schaller estaba destacando por qué era importante esta cumbre y qué es lo que se iba a hacer. Básicamente, redefinir las estrategias comerciales entre estas economías, que es lo que se buscará lograr. Ahora, hablando netamente de su importancia, se estima, tanto desde Cancillería como desde otras agencias analistas en cuanto a economía, se estima que se van a ingresar $50 millones en los días en los que se realice la cumbre del APEC, sobre todo por la visita de autoridades y turistas. Los sectores más beneficiados van a ser gastronomía y hotelería. Ahora, este evento no solamente va a potenciar el aumento de los ingresos de manera momentánea o solamente por esa semana o esos 10 días que se realice la cumbre del APEC, sino que va a impulsar de nuevo la figura de Perú como un actor clave en el comercio internacional. O sea, esto va a generar
más negocios, no solamente por ese momento, sino a largo plazo. ¿Ok? Entonces estamos hablando sin lugar a dudas de un evento importantísimo. Ahora, ayer el del Comercio realizó un informe bastante interesante con la opinión de 3 exministros y un líder empresarial. Y quiero leerles un poquito para que vean, no solamente que soy yo el que les dice que esta cumbre es importante, cosa que es obvia, sino la opinión, como siempre hacemos acá, de especialistas en el área. Por ejemplo, Mercedes Arao sostuvo que se permitirá actualizar nuevos procesos de intercambio comercial. Dijo, el propósito será reforzar una estrategia de crecimiento sostenible de largo plazo basada en las reglas de juego que establecimos a partir de los TLC, Tratados de Libre Comercio, para aprovecharlos mejor. Por otro lado, Eduardo Ferreiros dijo que es una oportunidad para establecer nuevos lazos en temas de comercio sostenible, innovador e inclusivo, que son 3 pilares del APEC: la sostenibilidad, la inclusión y la innovación, precisamente porque se está entrando a la 4ª y 5ª revolución industrial. José Antonio García Belaúnde, ex canciller, dijo que hay que aprovechar esos días para mejorar la imagen del país, que ha tenido cambios a menos en comparación a las 2 veces anteriores en las que fuimos sede. Dijo, una organización impecable, una declaración o varias que susciten gran interés, encuentros bilaterales significativos, la inauguración del puerto de Chancay, entre otras cosas, servirá para ofrecer una imagen nueva y esta vez positiva de nuestro país. Acá me pareció bastante interesante la opinión de García Belaúnde porque destaca el hecho de que, a diferencia de las otras 2 veces en las que se desarrolló la cumbre del APEC aquí en Perú, esta vez la situación está bastante complicada. Con Alan García, en el gobierno de Alan García en el año 2008, la economía iba hacia arriba. Con PPK la economía se había estancado y ahora se ha ido en picada hacia abajo y la crisis política ha agudizado ese problema. Entonces, evidentemente hay un cambio en cuanto a las otras veces en las que el mundo ha visto a Perú como centro de la cumbre del APEC. Por su parte, Carlos Neuhaus, candidato a la presidencia probablemente en el 2026 y un líder político además empresarial, recordó algunos cambios o récords batidos gracias al APEC. Por ejemplo, como los ingresos que en 1998, siendo de 3.011 millones de dólares en exportación, pasaron en el 2022 a ser 44.000 millones y dijo que probablemente se cierre el 2024 siendo 48.000 millones de exportación. Dijo, tenemos que realizar un gran esfuerzo por mejorar nuestra seguridad interna, tener una educación de calidad y servicios de salud eficientes que lleguen a los lugares más alejados de nuestra patria. Esto evidentemente ya decantándose como una especie de perfil político para las elecciones del 2026, que les digo es bastante interesante y habría que analizarlo bien. Entonces, este APEC 2024, que va a ser en Perú la cumbre anual, o sea, la reunión más importante de los líderes de estas economías, representa una oportunidad para reforzar y renovar las relaciones comerciales con territorios importantes. Claro que es importante trabajar tanto a la externa como a la interna. O sea, a la vez que se presenta esta oportunidad, surge una tarea que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros digo hablando del gobierno, ¿ok? Pero de eso vamos a hablar poco a poco más adelante, ¿ok? Habiendo pasado la primera parte sesuda, la primera parte sustancial de este video, tenemos que empezar a hablar de las polémicas. La huelga por el APEC. Se ha convocado a una huelga, sobre todo en el sector transportista, pero ya hemos visto que en los últimos días, en las últimas convocatorias a huelgas del sector transporte, se han unido otros gremios, otros sectores comerciales por el tema de la inseguridad. Una protesta, una huelga, un paro que desde acá hemos dicho que es de un pedido completamente noble, completamente digno de ser apoyado, o sea, una protesta completamente justificada. El tema es que se ha convocado a conciencia, o sea, de manera a propósito, esta huelga para los días 13, 14 y 15 de este mes. Y abiertamente, líderes que son parte de estos gremios, líderes de estos gremios, han salido a decir que quieren que se dé en los días en los que se realice la cumbre del APEC para que el mundo pueda conocer la realidad nacional. Es el caso, por ejemplo, de Julio Campos, el jefe o presidente de ANITRA, la Asociación Nacional de Transportistas, dijo que se ha dispuesto esa fecha para que los representantes del extranjero conozcan la realidad del Perú. Se mantiene este señor y sus convocados en la idea de que esto es culpa del Congreso de la República, que con una ley que es nefasta, pero este señor dice que esta ley es la causal del incremento de la delincuencia, cosa que es completamente errada, y de eso ya les hemos hablado acá. Esa ley tiene que ver con las penas a los delincuentes, pero esa ley no propicia que haya mayor delincuencia. El verdadero culpable de eso es el gobierno. Entonces esta gente sigue pidiendo que el Congreso derogue la ley de crimen organizado.
Pero es algo que no van a lograr porque el Congreso lo que ha hecho es modificar esta ley, o sea, ya ha retrocedido, pero ellos siguen pidiendo que se derogue, o sea, no van a conseguir eso y ellos van a seguir y seguir protestando cuando en realidad la culpa la tiene el gobierno, que es inoperante. Hemos hablado bastante acá de la manipulación de la protesta y acá inicia el debate. El hecho de que los visitantes extranjeros conozcan la realidad del país es una verdad a medias, ¿ok? Eso que quede claro, por favor. A la vez tiene una pizca de verdad. Por eso es que digo que es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque aquí recae la tarea en el Estado, un Estado inoperante, en la tarea de revertir esta imagen que se tiene a nivel internacional. Esa imagen que a nivel nacional conocemos todos y que nos disgusta a todos. ¿Y por qué digo que es una media verdad? Recuerdan que por qué algunos líderes, 7 exactamente de los 21, no van a venir. ¿Recuerdan por qué les dije? Por cuestiones de seguridad y de poca accesibilidad. Entonces, eso quiere decir que las economías internacionales externas, extranjeras, que tendrían que venir al país, al Perú, han estudiado la realidad y saben que el Perú no es un país seguro. La semana pasada se aprobó el ingreso de 600 militares americanos. ¿Por qué? Les había dicho en ese video que era porque el país no tiene, el gobierno no tiene la capacidad de proteger a los suyos, menos va a poder dirigir a altos mandatarios de suma importancia a nivel mundial. Entonces, se sabe que el Perú es un país inseguro. El hecho de decir que no, que tienen que conocer los extranjeros la realidad nacional es una verdad a medias. Porque la realidad nacional, es cierto, está mal, está complicada, por el tema de la inseguridad sobre todo, pero no es algo que ellos desconozcan. Entonces decir, no, queremos hacer nuestra huelga para que en esos días ellos vean cómo está el Perú, es un absurdo, es un despropósito y es un sabotaje, ¿no? El vocero de la presidencia dijo que eran unos traidores a la patria, todos los que hagan protesta en esos días. Acá tampoco vamos a caer en esas ridiculeces, o sea, no vamos a ser tan idiotas para repetir eso como el vocero de Palacio, pero consideramos que el hecho de que se pacte, que se quede estas protestas, estas huelgas para esas fechas, es pues innecesario y no debería darse. Ahora, por ejemplo, surge un clamor popular que dice que no debería hacerse el APEC. Un amigo me comentó hace algunos días lo siguiente: no debería hacerse el APEC, me dijo, porque no merecemos ni estamos preparados como país para recibir esta cumbre. Las autoridades deben aprender primero a proteger a los suyos. Esto fue lo que me dijo mi amigo. Y tiene en parte razón, y es bastante lógico lo que me dijo. Moralmente es completamente apropiado, es completamente correcto. Entonces, tratemos de entender este pedido, este clamor popular. Si bien es cierto, se entiende porque es completamente cierto que por temas de inseguridad, por tema de la inoperancia, la ineficiencia, la ineptitud, la incapacidad, como quieran llamarlo, del gobierno, los peruanos estamos abandonados, sí. Sin embargo, es necesario entender que esta oportunidad, porque esta cumbre es más que solamente una reunión, es una oportunidad, va más allá de los merecimientos o de las autoridades que tenemos. Porque si nos ponemos a pensar en que no merecemos que esta cumbre se realice, si nos ponemos a pensar en que quien va a recibir a estos 14 mandatarios, 14 líderes y probablemente más, es Dina Boluarte, pues simplemente esta cumbre no debería realizarse y todos deberíamos oponernos. Es por eso que hay que entender que esta oportunidad va más allá del hecho de que podamos merecer o no de gestiones nefastas o personajes baratos en la política peruana. Necesitamos que el Perú, que nuestro país, vuelva a posicionarse como un actor estratégico en el intercambio comercial internacional. ¿Ok? Eso tenemos que entenderlo. No podemos dejar que la situación precaria, que la situación crítica, que la situación grave que se vive a nivel sociopolítico en nuestro país nos quite la posibilidad de reposicionarnos. El problema acá es que esa tarea de reposicionarnos, y por este lado yo lo entiendo completamente, el clamor, esta tarea de reposicionarnos cae sobre un gobierno inoperante, un gobierno que no tiene capacidad de reacción. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué va a hacer Dina Boluarte cuando tenga que darle la mano a Xi Jinping? Le va a decir, vámonos a comer un chao, no, ¿qué dijo? Un caluantán con Inca Kola, muy seguro que es rico. O sea, ¿qué va a hacer Dina Boluarte cuando tenga que recibir a estos mandatarios? Espero que esté practicando, aunque supongo que también se debe estar metiendo más estiradas para recibirlos. Entonces, el problema es que un gobierno inoperante, un gobierno guachafo, tiene que asumir esta responsabilidad. Y por ese lado se entiende. Pero, como les decía, tenemos que entender que este punto es más que una cumbre, es una oportunidad.
que va más allá de los merecimientos que pueda tener el país como sociedad o el gobierno. Entonces, considerando ese punto, la tarea va a pasar de estar en el gobierno actual a nosotros, o sea, va a retornar a nosotros, porque si todo va normal, dentro de 2 años tenemos que escoger a una autoridad competente, que tenga la capacidad, que tenga las herramientas para hacer una gestión que pueda afrontar una empresa de tal magnitud, que es reposicionarnos como un actor estratégico en el intercambio comercial internacional. Ahora, ya pasando de haber hablado de APEC como tal, al intercambio comercial internacional, tenemos que hablar de un tema que se relaciona con el APEC y que es muy importante, que no hemos comentado, pero que vamos a aprovechar ahora para comentar. El megapuerto de Chancay. Se tiene alta expectativa sobre lo que va a hacer esta mega obra, el megapuerto de Chancay, una obra que va a iniciar con 4 muelles, pero que tiene la capacidad para tener hasta 15. Con un territorio de casi 1000 hectáreas, posee un complejo de ingreso, un túnel viaducto subterráneo y una zona portuaria. Tiene la capacidad para recibir buques que transportan hasta 18.000 contenedores. Este megapuerto está construido por COSCO Shipping Ports, del 60% de la obra, y el 40% por Inversiones Portuarias Chancay. El megapuerto de Chancay se perfila a ser el hub portuario de Sudamérica, así considerado por los expertos en materia económica y de comercio internacional. ¿Qué es un hub portuario? Un hub portuario precisamente es un puerto que concentra y distribuye carga de diferentes orígenes y diferentes destinos. Es básicamente un punto central en una ruta de transporte marítimo, o sea, el puerto principal de Sudamérica, o al menos de la costa Pacífico Sur. Se anunció la semana pasada que la inauguración del megapuerto de Chancay será el 14 de noviembre y para tal propósito llegará al Perú Xi Jinping, presidente de China. La semana pasada se confirmó la presencia de Xi Jinping para la inauguración. Se supo que la inauguración se va a hacer de manera virtual, o sea, ambos mandatarios, tanto Dina Boluarte como Xi Jinping, comiéndose su chifita, estarán en Palacio de Gobierno en una videoconferencia con Chancay, donde habrá autoridades, representantes y líderes de ambas economías. O sea, se sabe que Xi Jinping tomó la decisión, o al menos su comisión, de que no vaya a Chancay por precisamente los temas de inseguridad y accesibilidad. O sea, no hay rutas fáciles de llegada, no hay rutas fáciles de acceso, no hay rutas fáciles de salida de Lima. Por eso es que no se van a trasladar a Chancay. O sea, Xi Jinping no va a conocer su obra en Chancay, pero va a estar para la inauguración desde el Palacio de Gobierno. Ahora, hablemos un poquito de las implicancias y los beneficios que va a traer el megapuerto de Chancay para Perú. El impulso al comercio internacional. Este puerto permitirá a Perú acceder al mercado Asia-Pacífico de una manera más fácil, donde vive el 55% de la población mundial. Además, se espera que se reduzcan los costos logísticos de las empresas importadoras y exportadoras en un 15%. Por otro lado, se va a generar 7.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Por otro lado, se va a reducir el tiempo de tránsito. Lo que antes tardaba en llegar desde Asia hasta Sudamérica un plazo de 35-45 días, va a demorar de 20 a 25 días. Por otro lado, el desarrollo económico local y nacional se beneficiará. El puerto va a potenciar el desarrollo económico local y nacional, ya que atraerá, lo que es obvio, inversión extranjera y se va a revalorizar la zona del Perú. También se va a mejorar la imagen del país, lo que les había mencionado. La imagen de una economía que se ha estancado, por así decirlo, o en algunos casos se ha visto venida a menos, va a revalorizarse, se va a reposicionar como un territorio, o mejor dicho, como un actor estratégico en cuanto a la inversión extranjera. Ahora, luego de haber hablado brevemente de lo que tiene que ver con el megapuerto de Chancay, que va a ser inaugurado por Xi Jinping, presidente de China, y Dina Boluarte, hay que aclarar algo. ¿Qué inversión es el megapuerto de Chancay? Se ha estado hablando de que es inversión privada. Les había mencionado que COSCO Shipping Ports tenía el 60% de la construcción. COSCO Shipping Ports es una empresa estatal china. O sea, la inversión del 60% del megapuerto de Chancay no es inversión privada, es inversión del Partido Comunista Chino. Y a esto hay que prestarle un especial interés. Y hablando precisamente de esto, tenemos que hablar de otro tema. Vamos a pasar de APEC a megapuerto de Chancay a otro tema bastante polémico, y aquí probablemente me van a querer cancelar varios, sobre la compra de los aviones para las Fuerzas Armadas. En el pasado mes de octubre
más o menos por la veintena, se anunció la compra de 24 de aviones de caza para la Fuerza Aérea del Perú a través del Ministerio de Defensa, del ministro de Defensa Walter Astudillo, con el propósito de garantizar la soberanía y la defensa nacional y de la población. Se estima que se va a tratar de una inversión de 3.500 millones de dólares que va a ser fraccionada en un endeudamiento de 2 años. En el 2025 se van a pagar 2.000 millones de dólares y en el 2026 se van a pagar 1.500 millones de dólares. Se trata de 20 aviones monoplaza y 4 aviones biplaza que empezarían a llegar al Perú en el 2026. Se trata de aviones que van a ser hechos, que van a ser fabricados para Perú. En un principio, este anuncio fue visto con malos ojos, incluso hasta el día de hoy. La pregunta que surgió es, ¿se trata de una adquisición realmente necesaria? Nos encontramos en un escenario en el que no hay paz, en el que hay corrupción, en el que hay un gobierno inoperante, en el que hay una crisis política, en el que la pobreza ha aumentado. Un sinfín de problemas que está atravesando el Perú. Y se le ocurre al gobierno gastar 3.500 millones de dólares que podrían utilizarse en otra cosa para comprar aviones de caza, aviones de guerra. Los medios, algunos periodistas, algunos analistas cuestionaron bastante este anuncio. Incluso desde mi perspectiva, al principio fue tomado como algo negativo, algo innecesario. Luego salió el ministro Walter Astudillo torpemente a decir que todo aquel que se oponga a la compra de los aviones era un traidor a la patria, cosa que es una estupidez, o sea, eso no tiene nada que ver, simplemente se entiende la incomodidad de la población, se entiende el cuestionamiento que presentó la población, pero incluso parecía que se trataba de una especie de acuerdo, de un trato bajo la mesa entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, o sea, para poder comprarse su favor. Yo te compro tus avioncitos, pero tú me das tu respaldo, entonces me quedo hasta el 2026. Se está viendo, la última semana se ha visto que probablemente Dina llegue al 2025 nada más, entonces tener el respaldo de las Fuerzas Armadas comprándole sus avioncitos podría asegurar que Dina se quede hasta el 2026. Entonces, ¿por qué no pensar eso? O sea, es completamente lógico. Pensar que se le está dando la compra de los aviones, una compra que estaba estancada, que estaba en stop por años y ahora este gobierno la está aprobando, puede hacernos pensar que se trata de un negocio que está armando el Ejecutivo con las Fuerzas Armadas. Puede ser. Pero aquí se quiebra el asunto, ¿ok? No se trata de un despilfarro de dinero, se trata de una necesidad. Por eso es que les decía que muchos me van a querer cancelar por lo que voy a decir, porque es impopular. La presencia del megapuerto de Chancay, por eso es que les estoy hablando de esto, porque tiene que ver bastante con Chancay y con el APEC. Y ahora les voy a explicar por qué. La presencia del megapuerto de Chancay vuelve al Perú una zona estratégica en temas comerciales, en tema de importación, en tema de exportación y en geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque ante esta oportunidad, como yo llamo, que surge a través del APEC de revalorizar, de repotenciar o de reposicionar al Perú como un actor estratégico en el intercambio comercial internacional y la presencia de un hub portuario en las costas peruanas en el centro de América, de Sudamérica, le da al Perú la responsabilidad o la necesidad de tener que protegerse. El ministro Astudillo dijo que se trataba de una compra para proteger la soberanía nacional y para estar aptos ante una eminente guerra. Pensar en una guerra hoy por hoy es imposible, pues, o sea, no se va a dar. Eso es lo que normalmente se piensa. Pero un conflicto armado internacional es algo que en cualquier momento puede desatarse. Ahora les voy a explicar por qué. Miren, esa necesidad de protegernos, de cuidar, de demostrar que podemos cuidar lo que tenemos como gobierno, como Estado, como país, ¿cómo se demuestra? Con armamento que diga, oye, mira, yo me puedo proteger. ¿Y cómo se logra eso? Con aviones. Con aviones que sirvan de disuasión para la imagen que tengan los otros países con respecto al país. La adquisición de estos aviones se da en un contexto en el que China, que abiertamente es rival de Estados Unidos en cuanto a economía y en cuanto a política, se está metiendo a lo que es llamado el patio trasero de Estados Unidos. China, porque ya les he dicho que la inversión del megapuerto Chancay es inversión del gobierno del Partido Comunista Chino, se está metiendo en Sudamérica. China ha hecho un puerto para uso, un puerto estatal para uso privado, pero que a la vez es un puerto privado para uso estatal. Porque China, imagínense que a China se le ocurre invadir Taiwán. Eso va a desatar un conflicto. Y últimamente la relación de China y Taiwán está bastante complicada. Estados Unidos va a querer meterse, pero China va a tener la ventaja porque tiene un puerto en Perú.
Y en ese caso, ¿qué va a hacer Perú? ¿Quedarse mirando? Lo que tiene que hacer Perú es tener recursos para poder defenderse o prestar ayuda, en este caso a quien es su socio no más importante, sino al que le conviene apoyar, que es en este caso Estados Unidos. Entonces, tener una flota de aviones aptos, modernos, competentes para el combate, demuestra que el Perú tiene activos para poder proteger lo que tiene. Y si ahora el Perú se va a reposicionar como un punto estratégico para el intercambio comercial internacional, tiene que tener algo con que protegerse. Esto no quita de que pueda ser un negociado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas para poder darse la manito. Esto no lo descarta. Que quede claro eso, por favor. No estoy negando esa posibilidad. Pero de que la compra de aviones, tener aviones de caza, es una necesidad, no es un despilfarro. Y al respecto de eso, ya para cerrar, tenemos que hablar de la llegada de Xi Jinping y la posible llegada de Biden. ¿Qué implica la llegada de Xi Jinping? Xi Jinping va a llegar para inaugurar su megapuerto de Chancay, un puerto que ante cualquier situación puede utilizar para mandar sus buques de guerra, sus naves. En ese contexto, entonces, la presencia de Joe Biden demuestra que Estados Unidos todavía mantiene interés y tiene protección con respecto a Sudamérica y en este caso a Perú, que ha sido un aliado bastantes años, pero que en los últimos años, precisamente con el gobierno de Biden, se ha visto debilitada esta relación. Entonces, sería importante que Joe Biden pueda venir para esta cumbre del APEC. Entonces, el megapuerto de Chancay se presenta como un arma de doble filo. Una oportunidad para reposicionarnos como un actor estratégico en el intercambio comercial, o sea, una ruta central de intercambio comercial a nivel internacional que mejoraría la importación y la exportación a nivel internacional. O sea, un golazo. Pero a la vez representa un peligro porque China se está metiendo a Sudamérica y justo por el Perú. Y Perú tiene que tener recursos para poder defenderse, o no para defenderse, sino para por lo menos disuadir y decir, oye, mira, tengo con qué defenderme. Es entonces una gran oportunidad que no se puede desperdiciar, pero implica aspectos que van más allá solamente sobre sonreír a los chinos. Perú tiene que sonreír por donde sopla el viento. Perú tiene que sonreír hacia Occidente y hacia Oriente. Perú se está aliando con China, pero no puede descuidar su relación, su vínculo con Estados Unidos. No nos conviene. Así las cosas, se vienen dos momentos importantes y que van a marcar la historia del Perú. Independientemente de los merecimientos, de la situación, de la crisis política, de la crisis socioeconómica que se vive en el Perú, la oportunidad que llega con el APEC 2024 y la inauguración del megapuerto de Chancay, una inversión china, es una oportunidad para reposicionar, para repotenciar el valor que se le tiene a Perú a nivel internacional en cuanto al intercambio comercial internacional, valga la redundancia. El tema es que esta oportunidad nos ha caído en un momento en el que tenemos un gobierno inoperante. Eso es completamente cierto. Nos hemos equivocado y ahora esta gran oportunidad, esta, vamos a decir, bendición que nos da el sistema económico internacional, cae en el momento en el que hay un gobierno inepto, lamentablemente. Entonces, tenemos la oportunidad, la responsabilidad y la obligación en el 2026 de escoger una autoridad competente que pueda hacer frente a esta nueva oportunidad. Entonces, para cerrar, el megapuerto de Chancay, la cumbre del APEC 2024 representa una gran oportunidad y algo que va a cambiar, que va a reposicionar y que va a colocar a Perú en las vías de la cuarta y de la quinta revolución industrial. Una gran oportunidad, pero que no podemos desperdiciar. Los que salgan a manifestarse esos días 13, 14 y 15 no son unos traidores a la patria. Solamente son personas que quieren manifestar su frustración, su sufrimiento, que es completamente justificado. Pero el hecho de que manipulen su protesta para boicotear este tipo de oportunidades, eso es nefasto. La manipulación de la protesta no se puede defender y lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Esperemos que estos dos grandes eventos que van a desarrollarse en este mes y que vamos a estar comentando acá sean pues el punto de quiebre para una economía estancada y que nos puedan reposicionar y que nos puedan volver a colocar como un actor estratégico a nivel internacional.